Dios de pactos, que guardas tus promesas. Dios le bendiga, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Soy el hermano David González. Les doy una cordial bienvenida a este hermoso momento que tendremos para predicar la palabra del Señor. Hoy es viernes 10 de abril del año 2020. Es un viernes donde la mayoría de gente celebra este día en conmemoración de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual nosotros también nos unimos a este magno evento y queremos aprovechar la oportunidad para poderles predicar la palabra del Señor. Vamos a Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Eterno Dios, te doy gracias en esta preciosa noche que nos das la oportunidad de poder predicar la palabra a través de este medio. Donde sea, Señor, que llegue este mensaje, sea de día, sea de noche, donde quiera que se encuentre, Señor, una persona escuchando el mensaje de esta santa palabra, que sea tu Espíritu Santo el que penetre el corazón de cada uno de ellos. Haz la obra, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estamos en este viernes celebrando el mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero hablar sobre el tema, un mensaje desde la cruz. Esto viene a ser para nosotros el mensaje que el mundo entero está predicando, que la cristiandad entera está celebrando. El mensaje de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Yo le puedo titular un mensaje desde la cruz, que viene siendo las mismas frases y palabras que el Señor habló en su agonía en la cruz. En la Biblia siempre encontramos, mis queridos hermanos, hechos maravillosos. La Biblia nunca nos deja, hermanos, de sorprendernos de sus maravillas, que habla acerca de la grandeza de Dios y del contacto que Dios tiene para con nosotros, los seres humanos. Este caso no es la excepción, porque tenemos un fragmento de la Biblia, un pasaje de la Biblia, en el cual podríamos decir ha hecho historia a través de todos los tiempos. Por eso en esta hora, estas frases o estas palabras últimas que se dijeron en la cruz del Calvario tienen el mismo efecto que tuvieron en aquel entonces, y lo tienen hoy y lo tendrán en el futuro si la humanidad continúa. Pero vamos a seguir adelante, hermanos, y esta tarde tenemos estas últimas 7 frases que el Señor dijo. Son frases maravillosas, palabras que Él dijo para que nosotros pudiéramos comprender la magnitud de su evento que Él estaba llevando a cabo. En las últimas 7 frases dichas por Jesús se cumplieron palabras proféticas. ¿Por qué? Porque ya los profetas habían hablado en el Antiguo Testamento, y eso fue hace muchísimos años antes que el Señor Jesús viniera a nacer. Por lo tanto, Jesús vino a cumplir las palabras de aquellos varones de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que se cumplían en Él, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice también el versículo 53, el capítulo 53, verso 7 el profeta Isaías, donde dice: angustiado él, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como usted miró, aquí podemos ver al profeta Isaías hablando mucho tiempo atrás, antes que el Señor Jesús viniera a nacer. Por eso, estas 7 y últimas palabras que el Señor dijo desde la cruz del Calvario han cambiado
millones de vidas alrededor del mundo. Y ahora no será la excepción. También cambiará la tuya. Vamos a la primera palabra. La primera palabra, mis queridos hermanos, es una palabra de perdón. Jesús en estas palabras oraba al Padre. Oraba de una manera que aquellos que le hacían daño, ¿verdad?, en su físico, lo maltrataban, le decían injurias, burlándose para reírse de lo que Jesús en la cruz estaba haciendo. Sin embargo, hermanos, podemos mirar nosotros que Jesús, en lugar de contraatacar, contradecir, enojarse o decir palabras ofensivas que pudieran a aquellos hombres, hermanos, caer maldición sobre ellos, Él dice de que no lo hizo, sino que más bien Él exclamó la primera palabra que tenemos según el orden cronológico que nosotros le hemos dado. Dice en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, verso 23-34. Dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Esta es una exclamación de parte del Señor. La primera exclamación que Él dijo en la cruz, crucificado. Nos preguntamos, ¿será verdad que la gente que en su totalidad eran gente madura, eran gente que ya sobrepasaban la mayoría de edad, también gente preparada, estudiosa, sacerdotes, gente preparada, te podría decir que no estaban ajenos a lo que estaban ellos haciendo? ¿Será verdad? La verdad es que me atrevo a decir que sí y no. La sencilla razón por la que digo que sí y no es por lo que el Señor mismo habla en su palabra, donde dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La razón es muy sencilla. La razón es porque si el diablo que les incitaba a que ellos proclamaran, que se burlaran, que gritaran en contra del maestro, que se burlaban, hermanos, hubieran sabido de que lo que Jesús estaba haciendo por la humanidad iba a ser ese sacrificio perfecto que nos traería a nosotros redención, salvación, acercamiento hacia nuestro Dios, no lo hace. Por lo cual, ignorantemente, ellos estaban haciendo algo que al postrer nos iba a beneficiar a millones, a toda la humanidad entera. Por eso, Dios sí sabía. Dios sabía que lo que estaban haciendo, pero sabía que lo que estaban haciendo era por ignorancia. Era porque la envidia en sus corazones había tocado sus almas y no podían resistir lo que el maestro les enseñaba. Por esa razón, Satanás los instó en su egoísmo, en su soberbia, en su orgullo, en su prepotencia, a que llevaran a Jesús a la cruz del Calvario. Pero Jesús no contraatacó, ni siquiera mencionó palabra alguna en contra de ellos, sino que al contrario pidió perdón por ellos. Perdón es una acción de renunciar a obtener venganza de una ofensa recibida, no guardando rencor ni resentimiento. Esto es lo que el Señor Jesús hizo. Pregunto, ¿seríamos capaces nosotros de perdonar así como Él lo hizo? ¿Seremos capaces nosotros de perdonar a aquel que nos ofende? Jesús pasó extremadamente un martirio. Sin embargo, Él perdonó porque Él nos amó de tal manera. Ahora nosotros
Con su ayuda, sigamos su ejemplo. Lo podemos hacer si nos doblegamos ante la presencia del Señor. El Señor rogó por ellos y le dijo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Aparentemente sí, como hombres, sabían. Como seres humanos, sabían que estaban crucificando al Mesías. No sabían que era el Mesías, pero sabían que estaban crucificando a un hombre que le había hecho la vida imposible a ellos. Sí sabían, pero el otro no sabían, porque espiritualmente la crucifixión de Cristo nos dio la redención. En el siguiente párrafo, mis queridos hermanos, encontramos la palabra de salvación y consuelo. Jesús, aun estando en la condición de agonía, tuvo palabras para darle a aquel que lo reconoció como el rey de su vida. Yo quiero llevarlos a Lucas 23:42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta sería la segunda frase que se menciona de parte de Jesús hacia un malhechor, una persona que también lo estaba injuriando, que también se estaba burlando de él, que también le dijo, los dos ladrones, los dos malhechores, dijeron: hombre, si en realidad tú eres el Cristo, el ungido, pues desciende de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros. Los dos. Sin embargo, hubo uno que reconoció el error en que él estaba. ¿Qué fue lo que a este malhechor hizo cambiar de parecer? Hizo cambiar de mentalidad. ¿Qué fue lo que este hombre miró en Jesús? No era un hombre atractivo en ese momento. Era un hombre desfigurado, un hombre golpeado, ensangrentado, con una corona de espina, una corona de rey, pero de burla. Sin embargo, este hombre miró algo en el Señor, miró algo en Jesús, y tuvo que reprender al amigo, al malhechor, al que estaba junto a él, sufría padeciendo lo mismo. Él dijo: a la verdad, nosotros padecemos porque lo merecemos. Porque lo merecemos. Nuestros hechos han hecho que nos hayan traído a este lugar. Pero dijo: pero ningún mal ha hecho. Ninguno. ¿Qué miró este ladrón o este malhechor en la cruz? Para que el Señor repitiera la segunda frase de Lucas 23:43: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No cabe duda que el ladrón en la cruz miró en el Señor la paciencia, miró en él la mansedumbre, miró en él la paz, miró en él el amor. Entonces, esto lo hizo cambiar a él. A mi humilde opinión, pienso de que no fue el letrero que puso Pilatos en la cruz, que decía su causa: este es Jesús, el rey de los judíos. Dice que estaba escrito en griego, latín y hebreo. Quizás no fue eso, porque ¿quién iba a pensar de que él era un rey en la condición en que estaba? Pero pienso que fue la humildad, la paciencia. Como cordero mudo fue llevado al matadero, despreciado y desechado entre los hombres, varón de tormentos, experimentado en quebranto. Entonces, ¿qué atractivo miró? Miró el amor que irradiaba, la paciencia. Eso fue lo que a él llevó al arrepentimiento, a decirle: Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino, lo reconoce como rey. Jesús, acuérdate de este hombre cuando tú vengas en tu reino. El Señor le responde, no mañana, no el otro año, no cuando te mueras, no cuando hagas esto. Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué hermosas palabras! ¡Qué hermosas palabras! Escuchó este varón el momento de partir. Porque al momento de partir, Jesús lo estaba esperando. Porque recuérdese que Jesús expiró primero que los malhechores. Los malhechores murieron después que le quebraron las piernas. Jesús se adelantó para recibir a este malhechor arrepentido. Y comprobó que Jesús estaba cumpliendo su palabra. Vamos entonces a la tercera. Cuando Jesús vio a su madre, esto se encuentra en Juan capítulo 19, 26, 27. Cuando él miró a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Verso 27, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Esta tercera frase, mis queridos hermanos, amigos, nos está hablando de una responsabilidad y a la vez de un consuelo de hijo a madre. Sí, Jesús, aún estando en la condición en la que estaba, donde no podía moverse, él tuvo palabras de cuidado para su madre, que estaba ahí presente. Hermanos, ahí podemos ver la humanidad de Cristo. Como el mayor de sus hijos, hablando de María, como el mayor de sus hijos, se sentía con responsabilidad de dejar a su madre en buenas manos. Sus hermanos, ellos no creían en él. Lo tildaban que estaba loco, que estaba fuera de sí. Vete de aquí y hazte las obras allá. No le creían a él. Es más, ni siquiera estuvieron presentes en este evento, porque no le creyeron. Entonces Jesús, ¿cómo iba a delegar a su mamá en manos de gente que no creían en él? No creyeron. Por eso el Señor encarga a su discípulo amado, a Juan, para que él la abrigue, la protege, la reciba en su casa. Porque María siguió el camino del Señor. Ella siguió con los discípulos los mandatos del Señor. Quédense en Jerusalén hasta que venga el poder o la promesa de mi Padre, que era el Espíritu Santo. María estaba ahí juntamente con sus discípulos, esperando la venida del Espíritu Santo. Y ellos dicen que prosperaban en todo, en la doctrina, en el partimiento del pan. Ahí estaba ella. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se las da a sus hermanos? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? No estaban ahí. Por eso el Señor tiene ese cuidado. ¿Qué ejemplo, hermano, de hijo nos da este pasaje? Madre, y ahí tu hijo. Hablaba como hombre. Acuérdese, todavía Jesús en la cruz estaba como hombre, como ser humano, sufriendo como hombre. Y él miró a su madre y le dice, madre, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo de confianza le dijo, hijo, he ahí tu madre. Necesitamos esta clase de hijos hoy en día, que tomen esa responsabilidad,
el cuidado de sus padres. No importa que sean padres jóvenes, que sean padres ancianos, que, hermanos, que el padre quizás no haya tenido el cuidado, la ética, la moral, lo que sea, siguen siendo padres. La responsabilidad de los hijos hacia los padres es grande. Y este ejemplo de Jesús nos da a nosotros para poder seguir el ejemplo hacia su mamá. La cuarta habla de la soledad o el aislamiento. Mateo 27:46 nos habla de esta cuarta frase, de esta cuarta palabra, de la soledad, del aislamiento que sufrió el Señor. No es fácil. Y valga la redundancia lo que estamos pasando hoy en día. No es fácil. Estamos aislados. Estamos experimentando un momento de soledad. No nos sentimos cómodos. No nos sentimos bien. Queremos visitar, queremos ir a comer, queremos ir a la iglesia, queremos libertad. Sin embargo, estamos aislados. Nos sentimos tristes, nos sentimos solos, de una manera humana. Quiero decirle que este sentimiento, el Señor Jesús lo va a padecer en este momento. En la cuarta frase o cuarta palabra de Mateo 27, versículo 46, dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, que vendrían a ser las 3 de la tarde en este momento, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una vez más: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para mí, esta es una de las palabras más tristes y conmovedoras que puedo entenderlo en estas frases que el Señor mencionó. Nuestro Señor, nuestro Maestro, el Creador del universo, el que es el Rey de todo lo visible y lo invisible, hoy en este momento está experimentando el abandono de su Padre, la soledad de su Padre. Amigos, hermanos, Jesús se sintió solo, se sintió abandonado, porque lo expresa él mismo con sus propias palabras. Y él no está dramatizando, no lo está haciendo para que quede registrado únicamente como una palabra. Lo que estaba sintiendo era real. Él estaba sintiendo el abandono y la soledad de su padre. Pero hay una razón por qué. No era porque Dios lo estaba desechando. No era porque a Dios ya no le importara o porque se iba a burlar de su hijo. No. Estas preguntas vienen a nuestra mente para decir por qué Jesús sintió el abandono de su Padre. Amigo, este es un momento muy crucial en la historia. Era el momento donde Jesús mismo cargaba con todo el pecado de la humanidad. Estaba siendo él receptor, se podría decir, de todas mis transgresiones. Se estaba haciendo pecado por nosotros, aunque no cometió pecado.
Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pecado es separación, muerte espiritual entre Dios y los hombres. Por lo tanto, el pecado de la humanidad estaba siendo cargado sobre la humanidad de Cristo. Y el Espíritu de Dios, oiga bien, tuvo que apartarse del ser humano llamado Jesús, para que Jesús en su humanidad cargara con el peso del pecado, para que resistiera como hombre. Él sufrió la maldición del pecado, la separación de Dios, porque eso es lo que indica pecado: separarse de Dios, morir espiritualmente. Jesús estaba haciendo esto cuando era cargado el pecado de la humanidad sobre él. De forma sobrenatural, Jesús tenía todas nuestras rebeliones, maldades, y Dios, por su pureza y santidad, tuvo en ese momento que abandonar a su Hijo. Pero sabes, en realidad no fue Dios quien abandonó, por la cual Dios abandonó a su Hijo. Fue tu pecado, fue mi pecado. Quizás no podamos entenderlo. Pienso que en el mundo no hay ninguna persona que pudiera entender este momento. No hay palabras para expresarlas. Por más que queramos usar palabras muy exquisitas o muy profundas para narrar o para sentir lo que el Señor hizo, no lo hay. Por eso fue tu pecado, mi maldad, tu maldad, la que convirtieron a Jesús en pecado. Por nosotros, dice, al que no conoció pecado, Jesús. Dice, por nosotros lo hizo pecado. En otras palabras, Jesús se separó del Dios Padre porque el pecado del hombre estaba siendo cargado sobre él. La quinta palabra: tengo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen: tengo sed. Ya no quedaba líquido, ya no quedaba agua en su cuerpo. Y yo creo, hermanos, que muchos hemos experimentado esa sed, pero la hemos experimentado muchas veces porque hemos estado haciendo ejercicio, porque hemos estado trabajando mucho, porque hemos estado expuestos al sol, porque hemos hecho alguna cosa, cruzando un desierto o X cosa. Nuestra sed ha sido notoria y no hay agua para poderla mitigar. ¿Sabe, mi querido amigo y hermano? Jesús en la cruz también sintió sed. La razón es, su cuerpo estaba deshidratado. Su cuerpo ya no daba para más. Sus células, sus órganos, todo estaba ya prácticamente sin el vital líquido, sin sangre y sin agua. No sé si usted ha tenido la experiencia de visitar a alguien que está a punto de partir de este mundo y lo único que le dan es agua, porque siente un calor extremo dentro de su ser. Es un calor que quema.
Jesús sintió sed. ¿Sabes? Esta sed la puedo decir de dos maneras. Era sed del cuerpo humano y sed espiritual. Él tenía sed espiritual de llevar a cabo lo que el Señor le había encomendado, de salvar a la humanidad completa en su sacrificio. Esa sed que él sintió espiritualmente, hermanos, él también la sintió carnal. Por eso, hermanos, podemos decir que todo aquel que quiera ser salvo, acérquese a Cristo. Si usted tiene sed, Él es la fuente de agua viva. Si usted tiene sed, Él es la peña de Oreb, donde brota el agua. Él saciará su sed, porque su sed, la sed del Señor, no era únicamente carnal, sino espiritual, de salvar a todo aquel que está muerto en sus delitos y pecados. A continuación veremos la sexta frase que denota victoria y triunfo. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra, mi querido amigo, mi querido hermano, Jesús había cumplido con éxito el encargo de su Padre. Su labor había terminado y estaba a segundos únicamente de expirar. Consumado es. ¿Qué quiere decir esto? Está hecho. Está terminado. Está acabado. Se ha completado. Dios encargó a su Hijo una obra redentora. Y en estas palabras, el Señor consuma la victoria del Señor. Padre, consumado es, terminado es. Es una expresión de que Cristo ha pagado el precio de nuestro pecado. Su obra fue hecha perfecta una sola vez y para siempre. No hay nada más que hacer. Ya no hay otro sacrificio. Él lo hizo perfecto. Nada puedes hacer, mi querido amigo, mi querido hermano, para agradar a Dios. Nada. Él dijo: está terminado. Hecho está. Consumado es. A partir de este momento, nadie puede llegar a Dios si no viene al Hijo primero, si no acepta este sacrificio. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo el Señor. Juan 14:6. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así lo dice su santa palabra. Usted no puede hacer ninguna manda. Usted no puede prometer nada. Usted no puede hacer nada de nada para agradar a Dios. Nada, absolutamente nada, porque todo se hizo en la cruz del Calvario y Jesús lo reafirma y dice: consumado es, hecho está, lo he terminado. La encomienda que tú me diste, Padre, hecho está. Amigo, hermano, y aquí viene la finalización de este magno evento.
palabras que el Señor exclama a gran voz. Lucas capítulo 23, verso 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió. Estas palabras que el Señor dijo en la cruz fueron palabras de fe, de confianza. ¿Por qué? Porque Él no murió con dudas. Él no murió con miedo. Él no murió a ver si el Señor me resucita. Él no tenía ninguna duda al entregar su espíritu en las manos de su Padre. Con toda confianza puso en las manos del cuidado de su Padre. Él también estaba seguro, confiado de que el mismo Padre resucitaría a él después de 3 días, como él mismo lo mencionó. Él no le dio miedo la tumba ni la muerte. Él estaba seguro en poner su espíritu en él. Él sabía que no dejaría su alma en el Seol. Por eso el Señor, con una expresión, fíjese, en agonía, ya sin tener fuerzas como un ser humano, sin fuerzas, Él exclama por última vez, hablando el Jesús humano, por última vez se escucharían, o la tierra misma sería testiga de la voz de Jesús hecho hombre. Y mire qué hermoso. Cuando Jesús clama y dice: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. A la voz de Jesús tembló la tierra. Hubo un gran terremoto. Oscuridades habían cubierto el cielo por 3 horas, desde la hora 6ª hasta la hora 9ª. Y cuando Él expresa estas palabras de poder, de triunfo, de confianza, de victoria, sin temor, sin duda, Él encomienda su espíritu a su Padre. Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. La Biblia dice que el templo el manto del templo se rascó, se partió en 2. Esto simboliza que todo aquel que venga a Cristo entra a la presencia de Dios. Antes no podíamos porque había un velo, pero Cristo traspasó ese velo, lo partió en 2 para que el lugar santísimo quedara al descubierto. Y todo aquel que venga a Cristo puede entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios y expresar sus oraciones. Este hecho nos enseña que aunque para nosotros la muerte produce pánico, para Jesús no.
Ahora nosotros sabemos a dónde vamos. Ya no tenemos temor. Para el creyente, la muerte ya no es tenebrosa. La muerte para nosotros es solo un paso. Porque significa el beneficio más grande para todo creyente. Hablo de aquellos que creen en Cristo. Por eso, Filipenses capítulo 1, versículo 21. El apóstol San Pablo nos dice con toda seguridad estas palabras. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amigo, estas 7 frases, estas 7 palabras fueron dichas por tu causa. Se dijeron en un momento difícil para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sufrió martirios, vituperios, una corona de espina, le incrustaron clavos y una lanza traspasó su costado. Pero sabes, todo esto lo hizo Él porque te amó. El Padre te amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es por esto que el Señor vino a sacrificarte, para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Dios te bendiga. Bendiciones de parte del Señor. Amén.